Hola, ¿qué tal? Qué gran alegría poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas jornadas espirituales. Les agradecemos infinitamente que te suscribas a nuestro canal, que lo puedas compartir con otras personas para que esta bendición siga creciendo. Muchas gracias por sus comentarios tan especiales que nos mandan. Gracias por orar por este ministerio. El día de hoy vamos a meditar en 2 de Corintios capítulo número 1, partiendo del versículo número 12 hasta el versículo número 22. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: con la conciencia limpia, con la conciencia limpia. ¿Sabe usted que las crisis de la vida afectan nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir? Incluso revelan también quiénes somos nosotros y cómo vamos a actuar en medio de esos problemas de la vida. De alguna manera las crisis nos van formando, nos van dando la idea de quiénes somos realmente en la vida. Y sabe, el apóstol Pablo está compartiéndole a los corintios, y me encanta cómo inicia el versículo número 12 diciendo lo siguiente. Dice: tenemos un motivo de orgullo, y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo. Sabe, el apóstol Pablo, a pesar de que está pasando por problemas en la vida, a pesar de que está siendo de alguna manera criticado, él comparte su corazón y abre su corazón a los corintios y les está diciendo: al final de cuentas, yo tengo la conciencia limpia. ¿Sabe, querido hermano, querida hermana, querido amigo y amiga, qué hermoso es poder tener la conciencia limpia? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno vive con la conciencia limpia, uno tiene paz con Dios, uno tiene paz con sus semejantes y sobre todo tenemos paz con nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia de alguna manera es esta facultad interna que nos conoce y que nos aprueba cuando estamos haciendo algo correcto y nos desaprueba cuando estamos haciendo algo incorrecto. Y la mayor bendición es que esa conciencia, cuando se alinea a la voz del Espíritu Santo, entonces vivimos una vida espectacular, llenos completamente de la paz de nuestro Dios. ¿Cómo lograr tener esa conciencia limpia? ¿O cómo se puede disfrutar de esa conciencia limpia? Bueno, creo que el apóstol Pablo nos enseña por lo menos 4 cosas en este precioso pasaje de la Escritura que me gustaría compartir con usted con mucho respeto. La primera de ellas es la siguiente: con una conciencia limpia, número 1, no tienes motivaciones ocultas. No tener motivaciones ocultas realmente es algo hermoso que nos permite a nosotros tener una conciencia limpia. Dice el versículo número 12 en la continuación, dice: y especialmente en mi relación con ustedes. Nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios. El apóstol Pablo les está diciendo: yo no ando buscando tener una sabiduría humana para salirme con la mía, para traer una doble motivación, para tener una doble intención, no, sino lo que yo hago, lo hago confiando en la gracia de nuestro Dios. ¿Y sabe qué hermoso es esto? Poder realmente ser transparentes, ser francos, no tener alguna otra doble intención en nuestras relaciones con las demás personas. ¿Sabe qué hermoso es esto? Así que la primera cosa es: cuando nosotros vivimos con una conciencia limpia, no tenemos motivaciones ocultas. Y te hago una preguntita en este momento: ¿cómo estás tú con tus motivaciones? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué te motiva a ser como tú eres? De alguna manera tenemos que hacer a un lado todas aquellas cosas que nos están estorbando para evitar que nosotros podamos tener una conciencia limpia. Segunda cosa que me gustaría compartir con usted en este momento. Número 2. Con una conciencia limpia, número 2, vives a la luz del regreso de Cristo. Así es, vivimos anhelantes, expectantes del retorno de nuestro Maestro. Dice el versículo número 14: como ya en parte han entendido lo que somos, que cuando regrese
nuestro Señor Jesús, ustedes se sentirán orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes. ¿Sabe? La luz del regreso de Cristo, la expectativa del regreso de nuestro Señor Jesucristo nos va a aclarar muchas situaciones quizás que en algún punto tenemos duda. ¿Sabe? Esperar el regreso de Cristo nos hace a nosotros hacer a un lado todo tipo de doblez en nuestro corazón y vivir una vida con cuentas cortas delante del Señor, porque estamos esperando que el Señor regrese esta tarde o esta noche o mañana. Creemos en el regreso del Señor Jesucristo porque Él lo promete en su palabra. Y sabe, cuando tenemos una conciencia limpia, anhelamos y esperamos que el Señor venga pronto por su iglesia, por su pueblo. La tercera cosa que me gustaría compartir con usted en esta meditación es lo siguiente: con una conciencia limpia, número 3, tomamos en serio la voluntad de Dios. Tomas en serio la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice el versículo número 15, 16 y 17. Dice así: confiando en esto, yo había pensado en ir primero a verlos a ustedes y así hacerles el favor de visitarlos 2 veces. Pensaba visitarlos primero al pasar camino de Macedonia y después al regresar visitarlos otra vez, así ustedes podrían ayudarme luego a seguir mi viaje a Judea. ¿Será que cuando decidí hacer esto no lo pensé seriamente? ¿Creen ustedes que yo hago mis planes con doblez, diciendo sí y no al mismo tiempo? ¿Sabe? El apóstol Pablo les está diciendo a los corintios que de alguna manera él no se deja guiar por su voluntad propia, sino que él siempre procura hacer cada acto de la vida tratando de hacerlo según la voluntad de nuestro Dios. ¿Sabe? Tener una conciencia limpia, una conciencia transparente, la vamos a lograr cuando nosotros le preguntamos a Dios qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera lo tenemos que hacer, porque de lo contrario entonces le damos lugar a nuestro egoísmo, le damos lugar a nuestra propia agenda, le damos lugar a nuestra propia voluntad y nos perdemos en ese rumbo, perdiendo incluso la paz con Dios y la paz con nosotros mismos y la paz con las personas que nos rodean. Debemos entonces procurar tomar en serio la voluntad de nuestro Dios, haciendo que nuestro sí sea sí y haciendo que nuestro no también sea no. De alguna manera, ser francos en la vida. Y la cuarta y última cosa que me gustaría compartir con usted en este momento es lo siguiente: con una conciencia limpia, número 4, confiamos en las promesas de nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo número 20, me encanta porque dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de nuestro Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros vivimos expectantes de las promesas de nuestro Dios, debemos tomar muy en cuenta esta promesa, que cuando el Señor promete algo, entonces Él lo va a afirmar diciendo sí y diciendo amén, siempre y cuando esa bendición que nosotros estamos buscando esté conforme a la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Y ¿sabe lo que me encanta? Es lo que dice el versículo número 22, porque el Señor nos da esa garantía preciosa de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tenemos el sello de nuestro Dios en nuestra vida y tenemos la garantía de esas arras del Espíritu Santo como una promesa de garantía de que al final de cuentas Dios va a darnos todo cuanto nosotros necesitemos. Dios es bueno, Dios nos ayuda en medio de la crisis, Dios nos sostiene para seguir adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, procurar al final de cuentas tener una conciencia limpia, poniéndonos a cuentas delante de nuestro Dios, pidiéndole que nos perdone si le hemos fallado y haciendo entonces lo necesario para tener esa reconciliación con nuestro Dios Todopoderoso. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.